A la audiencia, muy buen día. Un privilegio enorme estar compartiendo ya con todos los oyentes, con toda la audiencia de Radio Transcontinental desde la ciudad de Hernandarias para el departamento del Alto Paraná y para más allá del departamento y del país también por medio del Facebook, y ya saludamos por ello a todos los que nos están escuchando. Una mañana bastante fresca en el departamento, una jornada bastante fresca que se hace sentir sobre la ciudad de Hernandarias. Y hoy vamos a comenzar cantando algunos himnos. Está conmigo el hermano David Bauman. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Wilfrido. Buen día a la audiencia. Un gusto de estar contigo y compartir esta hora especial. Qué bueno. Hermano Diego Barreto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, hermano, todo bien. Buen día para toda la audiencia. Un placer estar aquí para compartir la palabra del Señor. Muy bien. Diego está también con el instrumento musical que va a acompañarnos en esta jornada. Y vamos a cantar un himno, el número 477 del himnario, que tienen también los hermanos, Juntos en tu presencia. Con señas reverentes
presencia. Hemos cantado esta mañana bastante agradable, una jornada muy fresca en la ciudad de Hernandarias. El otoño se hace sentir en esta parte de la ciudad. ¿Hay otro himno, hermano? Bueno, gracias al Señor por este tiempo de poder compartir juntos la palabra de Dios. Y como todos los sábados, los hermanos están compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje del Evangelio. Y ya les he presentado a mis amigos, a mis compañeros en esta mañana. Como dije, está conmigo el hermano David Bauman, Diego Barreto también, y es un privilegio siempre compartir la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar una vez más, queremos hablar acerca del arrepentimiento. Es un tema que nunca está por demás compartir, y principalmente cuando llegan estos días, cuando llegan estos acontecimientos, es demasiado importante mirar juntos la palabra de Dios y la Biblia. Y siempre sobre la base de que en este mundo somos muy pasajeros, pasamos demasiado rápido, es muy corta nuestra existencia aquí sobre la tierra, como dice la Biblia, entre 70 y 80 años llegan los más robustos. ¿Y cuántas personas parten de esta vida antes de llegar a esa edad? Y hoy quiero mirar con ustedes la Biblia, la palabra de Dios, específicamente en Lucas, el capítulo 15, que es el tema que vamos a compartir juntos. No sé si hermano Barreto quiere decir algo antes de tocar estos temas. Después de la lectura tengo alguna palabra que quiero expresar. Bueno, David. No. Ahora quiero detenerme especialmente en este versículo que mencionaste. No sé si mencionaste ya el capítulo. Lucas capítulo 15. Si podés acercar cuando vas a hablar. Vamos a mirar, esta es una parábola del hijo pródigo que está en Lucas, el capítulo 15, desde el versículo 11. Y en la medida que el tiempo nos da, hay algunos puntos que vamos a tocar de este tema. Dice así esta parábola, es una historia que el Señor Jesucristo, o sea que es un ejemplo que el Señor Jesucristo dio para enseñarnos algo a nosotros. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 15 versículo 11. También dijo, por el Señor Jesucristo se refiere, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Que el Señor bendiga su palabra. Una parábola interesante, una parábola que nos enseña muchas cosas. Y aquí junto con los hermanos he mirado acerca de algunos puntos y creo que el Señor puede ir guiando para hablar de este tema, porque creo que aquí podemos mirar algunos temas muy importantes. Primero, la actitud independentista, la actitud del deseo de independencia del hijo, la complacencia, o mejor dicho, la actitud del padre ante ese deseo de independencia, la actitud del padre ante el deseo de esa independencia del hijo, lo que el hijo hace con los bienes que le dio su padre, las consecuencias de la independencia, el deseo y la recordación de los bienes que tiene su padre y el arrepentimiento. Pero no, y creo que por allí no quedaría completo, sino también la actitud del padre ante todo lo que ha hecho el hijo desde su independencia y después de derrochar todo lo que él le dio con mucho amor, con mucha misericordia. El padre vuelve a recibir a su hijo. Yo creo que el Señor Jesús en esta parábola también nos revela la gracia de Dios y la restauración del hombre pecador. Aquí vemos la misericordia del Señor. Dios tanto lo ama al pecador, y Dios se preocupa más del pecador que se halla fuera de la iglesia que de los 99 que están dentro de ella. Y aquí vemos en este cuadro del pecador que se aleja de Dios y echa una decisión equivocada. Se ve la insensatez de cada paso que dio el hijo pródigo en su decisión. Pide su herencia, se va a una provincia lejana, vive perdidamente y derrocha todo lo que recibió del Padre. Dice la palabra del Señor: dame la parte, dijo él a su padre, dame la herencia. Se dice que la ley solo facultaba al hijo de pedir su porción en caso de que el padre fuese malo. Pero en esta historia fue la bondad del padre la que le proporcionó la petición del hijo. Se fue lejos, agarró todo y se fue lejos, a una provincia apartada, dijo la palabra del Señor. Aquí yo estaba pensando, meditando de esta palabra apartada. Dios tiene su límite divisoria, su línea divisoria, y mientras que el creyente, el Hijo de Dios, hablando del Hijo de Dios, porque este Hijo también estaba bien con su Padre, estaba en comunión, gozando de todo lo que un hijo puede disfrutar acerca del Padre. Pero acá dice que él se alejó y pasó la frontera, se fue al otro lado de la provincia, ahí ya salió de la protección del Padre. Así mismo acontece con el Señor. Cuando nosotros vivimos en comunión, en relación perfecta con nuestro Creador, Él se hace responsable de todas nuestras necesidades. Él nos mantiene bajo su control, bajo su protección y amparo y fortaleza. Pero cuando salimos de la frontera, cuando pasamos al otro lado, vemos que este hijo
pródigo ya se va a cargo de otro gobierno, a mando de otro gobierno que es nuestro enemigo del alma, el enemigo del hombre, que es Satanás. Y ahí vemos el resultado. Sí, interesante esa independencia. ¿Me decías, David? Yo pienso nomás, estuve meditando en cómo nos identificamos con esta parábola que el Señor nos dejó. Porque creo que tiene una enseñanza personal, una enseñanza directa hacia nosotros, hacia mí, hacia usted, hacia la humanidad. Y yo creo que la enseñanza, al aquietarnos, al meditar, debemos reconocer que esa oveja perdida somos cada uno de nosotros. Y me llama la atención cómo entendió Pedro. Y Pedro explicó, quiero compararlo más con 1 Pedro 2:25, él dice, porque vosotros erais como ovejas perdidas. Y si analizamos en el capítulo 15, donde estamos leyendo la parábola del hijo pródigo, hay dos parábolas anteriores. Y en todas las parábolas estamos como oveja perdida, como moneda perdida, estamos como el perdido. Y yo creo que el mensaje de Dios es para los descarriados, para aquellas personas que se han apartado. ¿Y quiénes son aquellas que se han apartado? Somos nosotros, somos los seres humanos, es la raza humana. Y creo que ahí nos identificamos todos. Nos identificamos como el hijo pródigo. Pero para entender mejor, creo que desarrollando el tema, cómo fue la escena, cómo la circunstancia le movió a volver al Padre. Y yo creo que Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros y tiene su forma de atraernos a Él mismo. Y a veces permite por medio de circunstancias, como en este caso el hijo pródigo. Pero cada uno somos especial y Dios nos llama en una forma personal y directa, incluso por su nombre. Y yo creo que allí podemos identificarnos, podemos ver la forma que Dios nos está llamando en este tiempo. Ahora tenemos la bendita palabra de Dios para meditar, para aquietarnos y para poder entender el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje, Wilfrido, en esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Porque acá vemos que Dios cuenta esta parábola, pone de ejemplo al padre, al hijo, a dos hijos, y lo grandioso de esto que siempre se ve en escena, siempre se ve en los colegios incluso, que hacen teatro del hijo pródigo. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el significado de ese hijo pródigo que vuelve al padre, pero primero se aparta? Y me llama la atención y me hace pensar en el Salmo 53 y el Salmo 14, son salmos gemelos, que dice que todos nosotros, no hay justo ni a uno, todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías 53, y en los salmos gemelos dice que no hay justo ni a uno. Y ahí nos identificamos, ahí nos identificamos con esa oveja perdida. Y creo que es un tema muy oportuno y muy necesario en este tiempo para la humanidad, para nosotros. Porque más que nunca la humanidad, incluyéndonos, estamos lejos de Dios. Y no hay una fórmula. Dios envió a su Hijo Jesucristo para atraernos a Él. Y creo que en la meditación, en el transcurso de esta media hora que tenemos todavía, podemos ir desarrollando esta importancia de volvernos al Padre. Así como les dije al principio, creo que podemos ir mirando el proceso de este acontecimiento. La primera parte, creo que no podemos dejar de destacar que Dios, en la libertad con que le dio al hombre, o con esa mutabilidad, por decir así, porque Dios le dejó en un estado mutable al ser humano para que él pueda decidir sobre el bien y sobre el mal, sobre la vida y sobre la muerte. Aquí el Hijo toma una decisión de independencia. Vivía bajo el amparo de Dios, bajo la protección de Dios. Y le dice el hijo pródigo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Meditando en esto, estuve pensando, como ya dijo David, si meditamos en cada uno de nosotros, Dios nos dio
Dios nos dio la parte de los bienes que nos corresponden. Nos dio la vida, nos da la salud, nos da una tierra del cual sacamos el alimento, nos da el sol, que es el que produce la fotosíntesis para que crezcan los alimentos, nos da el agua. En estos días de mucha sequía, yo creo que iba a ser o habrá sido muy oportuno que toda persona, no solamente el Hijo de Dios, el creyente, debió haberle dado gracias a Dios. Señor, gracias te doy por esa lluvia maravillosa que has enviado después de tanta sequía que hemos estado sufriendo. Dios nos dio la salud, nos dio la vida. Cuando hay otras personas que no tienen salud, cuando hay otras personas que nacieron y luego murieron a las pocas horas, algunos murieron en el vientre de su madre, otros nacieron ciegos, otros nacieron cojos, otros nacieron sin la posibilidad de escuchar nunca el bello sonido de la música, nacieron sordos, otros no pueden ver los hermosos paisajes porque nacieron ciegos y otros ni siquiera nacieron con vida. Hablando de los bienes que recibimos de Dios, Wilfrido, no hemos leído el versículo 30, la reacción del hijo mayor cuando vino su hermano. El versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes. Me llama la atención esta palabra, que ha consumido tus bienes. Los bienes que recibimos del Señor no son nuestros, son bienes, son regalos que Dios nos da. Y me llama la atención y quiero comparar con los 5 sentidos que Dios nos da. Son una bendición el poder oír, el poder ver, el poder gustar, el poder sentir. Lo que tenemos, los 5 sentidos, algunos quizás tengan menos, pero gracias a Dios, Dios nos da este regalo de la vida misma, la salud. Y esos son bienes de esto. Y me hace recordar cuando hace unos días te escuché, Will, en tu audio, en un video, que habías compartido el tiempo que Dios nos da. Dios nos da el tiempo y cómo estamos aprovechando ese bien que Dios nos da. Y todo eso, dice el hijo mayor, dice, ha consumido tus bienes. O sea, lo que tenemos no nos pertenece, es un regalo de Dios. La vida misma es un regalo de Dios. Y cómo estamos aprovechando los bienes que Dios nos dio, porque todos tenemos bienes, uno menos o uno más que otro, pero Dios bendice a la creación y como dice su palabra, envía su lluvia sobre malos y buenos. Y dice los salmos que la misericordia de Dios está llena la tierra. Creo que es algo maravilloso pensar en esto, en las bendiciones que recibimos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con ello? ¿A qué estamos prestando nuestros ojos? ¿A qué prestamos nuestros oídos? ¿A qué prestamos nuestra boca? ¿Cómo estamos utilizando los pies que Dios nos ha dado? Habiendo tantas personas que aún delante de nuestros ojos a veces vemos que no tienen esos privilegios. Los ojos, los pies, los ojos. Tantas oportunidades hay hoy para pecar con los ojos, para mirar lo que no debemos mirar, porque no tenemos que dejar de reconocer que aún los pensamientos debemos de dejar en las manos de Dios, que Él controle, que Él gobierne. Porque creo que allí empieza todo. Si meditamos en esta parábola, dice que cuando las circunstancias le apretaban a este hijo pródigo, le enviaron a apacentar cerdos. Era una circunstancia apremiante. Y en ese momento, él pensó, él volvió en sí, dice, o sea que estaba fuera de sí. Él volvió en sí y dijo en su mente, en su interior, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces ya él resolvió en su mente, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y dice que su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
aún el pensamiento, y eso es otro tema que debemos de entender también, que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro pensamiento, y cuanto más nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos, como dice el Salmo, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Él nos hizo, como dice el Salmo 100, pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y creo que es de mucha importancia entender la importancia de volvernos a Dios, de dejar de vivir esa vida independiente, de dejar, porque la vida de pecado no es otra cosa que vivir una vida independiente de Dios. Esta es la vida, no es la borrachera, no es el pecado de andar por ahí perdidamente, sino la independencia. Eso es el gran pecado que tenemos como seres humanos. Y ahí nos incluye a todos, Wilfrido, creyente, no creyente, salvo, no salvo, incrédulo. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos tomar esa actitud de esa ovejita que estaba perdida y volvernos a Dios. ¿Y dónde empieza? En la mente, en nuestros pensamientos. Yo creo que tan importante es meditar en la palabra, porque la palabra dice, el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y creo que eso necesitamos espíritu, necesitamos vida. Y Él dijo, yo soy la vida, a Él le necesitamos, a Dios le necesitamos. Y mirá lo que dice el último versículo de la parábola. Dice el Padre, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Una vida de independencia es una vida de muerte, no es vida, es una vida perdida, es una vida de muerte. Yo creo que allí, como dijimos al principio, esa independencia de Dios siempre causa problemas, Diego. Sí, así mismo. No, y esta actitud del hijo, cuando estuve meditando en él, y a veces, yo no sé si ustedes suelen escuchar, hay personas, lastimosamente, que viendo las calamidades que ocurren en el mundo, se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Para que permitiera cosas tan malas. ¿Por qué hasta inclusive he llegado a leer algunos comentarios decir, si Dios existiera, ¿por qué permite que mueran tantas personas? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Yo creo que el hijo pródigo enseña en gran medida o puede responder esa pregunta. El hijo, cuando vivía bajo la protección de su padre, él estaba lleno de bienes, él estaba gozando, así como le dijo al hermano mayor, pero todo lo que yo tengo es tuyo, ¿por qué no lo estabas disfrutando? Pero cuando él se alejó de Dios y él derrochó los bienes que Dios le dio a él, ahí entendió que no eran suyos los bienes. Sí. Ahí entendió él. Sí. En la casa de mi padre. ¿Cuánto? Sí. No, y allí le empezaron a venir los problemas. La independencia del hombre, del ser humano, de su creador, es lo que causa estragos en la humanidad. ¿Qué me decía Diego? Sí, estaba pensando lo triste que es pensar en el cambio que el pecado produce en el pecador, que se aleja de Dios. Veamos que en el hijo pródigo era un hacendado. Quiero entrar un poquito en el detalle de lo que era él en su vida cuando estaba con el padre. Él era un hacendado. Ahora es un peón apacentando cerdo. El hombre ha sido creado para ser rey de la creación, pero ahora está al servicio de Satanás, del mundo y de sus bajas pasiones. El hijo pródigo era rico, ahora es un mendigo. El hombre, con todas las riquezas materiales que ha alcanzado, espiritualmente es un pobre mendigo que estira la mano. El hijo pródigo llevaba ropas finas, ahora está vestido de trapos sucios. Al principio, al salir de la mano de Dios, el hombre llevaba la imagen y semejanza del Creador. Eso lo encontramos en la palabra bíblica, capítulo 1 y versículo 26 del Génesis. Ahora está muerto en sus delitos y pecados. El hijo pródigo vivía con su familia,
ahora vive con los puercos. En el huerto de Edén el hombre vivía en comunión con Dios. Ahora está lejos y separado de Dios en su pecado. El hijo pródigo comía lo mejor en su casa paterna. Ahora come solo lo que puede quitar a los puercos, que se puede decir que casi es un animal. No, y yo creo que allí él empezó a sentir los golpes de la independencia. Dice Job en su palabra: ¿quién se ha levantado contra Dios y le fue bien? ¿Quién se levantó contra Dios y le fue bien? ¿Quién dejó de oírle a Dios y le fue bien? Y así también en contrapartida nosotros podemos decir: ¿quién es aquella persona que confió en Dios y le haya ido mal? ¿Quién es el hombre que puede decir: puse mi confianza en Dios y Él me desamparó? Yo creo que podemos decir con toda certeza de que la independencia del hombre, de su desinterés que hay del hombre hacia su creador, nos ha traído muchas calamidades. Ha traído calamidades personales, calamidades en el pueblo, calamidades en el país, calamidades en el mundo. Y todo eso por la independencia del hombre, porque el hombre derrocha, estamos derrochando los beneficios de Dios, estamos derrochando las bendiciones que Dios nos ha dado, habiendo en el corazón del hombre ahora, como dice allá en Apocalipsis, fornicación, adulterio, homicida, mentiras, robos, de la corrupción está llena el mundo, y todo eso contribuye para que el hombre hoy viva perdidamente y lejos de su Padre, que es el creador del cielo y de la tierra. Pero hay una actitud que me llamó la atención allí. Primero, él estando todavía lejos y alimentando esos cerdos, él empezó a lamentarse por su situación misma. Dice, volviendo en sí, pensó él en la casa de su padre. Y allí es donde quiero detenerme brevemente. El arrepentimiento, si bien es cierto, comienza en el pensamiento y en el corazón, eso no produce ningún efecto. Yo puedo estar pensando hasta inclusive, qué malo que yo soy, qué pecador que yo soy, pero eso no le cambió a él todavía. No cambió su ropa andrajosa, no le cambió la comida que él tenía, no le cambió la vida que él tenía, porque había algo que él necesitaba hacer. La circunstancia le llevó a eso. Sí. La circunstancia le hizo pensar, le hizo meditar, quizás se aquietó ahí, y ahí lo que viene, el camino a su Padre. Pero yo creo, como te dije recién, cómo Dios trata de una manera personal hacia cada uno de nosotros. Al oyente en esta mañana quiero compartir también, quiero dejarle este mensaje, que Dios nos está llamando a una vida de dependencia, a una vida de reconocimiento, de meditación en nuestro estado y en una vuelta a Dios, en una vuelta como a tener una nueva relación, a tener vida, porque como dice en Efesios 2, quiero leer 2-3 pasajes, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vida de independencia es una vida no es vida, es una muerte, porque dice que estamos muertos. La muerte significa separación de Dios. Sí, totalmente. Y dice en Efesios 2, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá nos incluye a todos el apóstol Pablo.
todos vivimos, yo no sé en qué tiempo estás viviendo la audiencia, el mensaje es en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo desperdiciando los bienes, viviendo perdidamente, estamos viviendo en el tiempo pasado. El apóstol Pablo dijo, basta ya el tiempo pasado para seguir viviendo en los deseos de la carne y de los pensamientos. Y en esta naturaleza humana hay una nueva vida, hay una nueva creación que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere hacernos sus hijos, quiere hacernos sus hijos. ¿Y cómo empieza? Creo que, como dije, en el pensamiento, en un reconocimiento y en una vuelta a Dios. Y yo creo que la circunstancia que nos toca vivir a cada uno de manera independiente, ¿no es cierto? Dios nos llama, Dios llama. Como dice yo creo que este tiempo nos puede ayudar a pensar de que nosotros necesitamos volver a Dios. Hay mucha queja hoy en todas partes, hay quejas de la gente, en muchas partes hay aflicciones por todo esto que se está viviendo en la humanidad. Mismo por esta circunstancia que está viviendo la humanidad, que creo que es única y que no podemos dejar de ver en todo esto la mano de Dios. Porque así como dijiste, David, Dios habla de una y otra forma. De varias formas habla Dios al hombre en su deseo de que el ser humano le preste atención y le busque a él, como dice el apóstol Pablo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La enseñanza del hijo pródigo, Wilfrido, nos enseña estas cosas que son fundamentales. El arrepentimiento y la vuelta a Dios. Y el arrepentimiento, yo creo que escuchando el mensaje de todos los sábados, se habla del arrepentimiento. Incluso se menciona Hechos 7, que dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios el arrepentimiento. ¿Qué significa? ¿Qué podemos explicar acerca del arrepentimiento? ¿Cuál es el significado? Ahí en la parábola que estamos leyendo creo que nos enseña. Creo que es uno de los pasajes en el que solemos periódicamente meditar para entender el arrepentimiento, Diego. Según yo entiendo, el arrepentimiento es sencillamente, en forma literal, es cambiar de dirección. Yo me estaba yendo a esta dirección y ahí me doy cuenta de que esto me estaba llevando a un lugar más a lo feo, a lo peor, y es peligroso y para mí que no me va a convenir. Entonces doy la vuelta, cambio de dirección. Y acá el hijo pródigo, por ejemplo, nos enseña algo interesante, volviendo al versículo 17, dice él, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir eso? Él ahí recobró el sentido. Recobró el sentido, el conocimiento, el uso de las facultades de que se le hallaba privado, dormido y desmayado. Sencillamente ahí el hombre se normalizó. Además de eso no ocurre nada. Solamente al volver en sí, él se normalizó. Porque así mismo fue creado él en el huerto de Edén, en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando él pecó, desobedeció el orden divino, la parte espiritual que tenía contacto, comunión, relación con el cielo, ese quedó inactivo. Quedó inactivo y entonces ahí el hombre se quedó en dos partes. Y acá el hijo pródigo es ese tripartito lo que recuperó. Cuando volvió en sí, cuando recobró el sentido, él se normalizó. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios también, pues. En Adán todos mueren, pero en Cristo, dice, todos serán vivificados. Porque ahí él se normalizó. Y así también, nosotros hoy en día está el Señor Jesucristo abogándonos por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador allí, en el tercer cielo, al lado de su Padre. Todo pecador
que se arrepiente, como dijimos, el arrepentimiento es un retorno a Dios, una vuelta al Creador, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de rumbo y un renunciar a la vida de pecado. Y una vuelta o media vuelta al Creador. Entonces el Señor nos perdona, nos limpia con la sangre de Cristo, como dice en Juan 1:7, y todo aquello que confesare su pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y ahí nosotros volvemos a recuperar otra vez la imagen y semejanza del Creador que nos hizo Dios mismo. Qué interesante, qué maravilloso es el Evangelio y yo quiero que este poco tiempo que nos queda dirigirnos exclusivamente a nuestros oyentes, hablarles acerca de este Padre que está en los cielos, de este Creador que está en los cielos, de este Dios santo, todopoderoso y grande en misericordia, que ha enviado a su único Hijo en la cruz para morir en la cruz del Calvario, para dar su vida en rescate por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, cuando habla de ese texto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que el ser humano ya está condenado al no creer en el Señor Jesucristo. Y dice que esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más el pecado. Los hombres aman el pecar, los hombres aman la desobediencia. Los hombres aman el robo, aman la mentira, aman las fornicaciones, aman los adulterios. El ser humano abraza todas estas cosas y no se arrepiente. Lo que dijo Pedro, en los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en esa corriente. Y parece cosa extraña si vos querés ir contra la corriente. Ahí el apóstol mismo dice: a ellos les parece como cosa extraña que ustedes corran en contramano, porque el llamado al ser hijo de Dios, tenemos una carrera una carrera por delante, de ir en contra de nuestros propios deseos, de nuestro propio gusto. Y como dice el apóstol, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, reconociendo que eso es pecaminoso, carnal, y que Dios condena al pecado. Ahora tenemos como consecuencia de esta nueva vida el acercarnos cada día más a nuestro Señor. Y buscar una solución en Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo, el hombre no tiene salvación. El hombre no tiene forma de salvarse si no es por medio de Jesucristo. Y quiero hablar también y meditar con ustedes la actitud del Padre cuando alguien se acerca a Él. No importa cómo Él haya derrochado sus propios bienes, el Padre le dio su plata, su dinero, sus intereses, su patrimonio le entregó a su hijo, algo que era de él, que todavía no tenía por derecho ni la obligación de darle al hijo, porque él estaba vivo. La herencia no se puede reclamar estando el padre vivo. Esa ofensa del hecho de pedir una herencia antes de que mi padre muera y otra vez llevar lo que él me dio voluntariamente a derrochar, a malgastar los bienes que Dios me dio, pecando y viviendo perdidamente de Dios, perdidamente con los bienes que Dios me dio. La ofensa fue muy grande.
el enojo del padre debió haber sido grande, pero allí podemos ver la actitud de un padre cuando veía que su hijo estaba volviendo. No era una actitud de enojo. En ningún momento el padre tuvo esa actitud de enojo. Por eso me llama la atención esta expresión humana que Dios nos dejó para que podamos entender. Yo creo que esto es algo que Dios nos deja como un mensaje para que nuestra mente humana pueda entender la relación entre padre e hijo. Mi hijo, por ejemplo, yo tengo hijos, creo Wilfrido también tenés hijos, acá el hermano Barreto también. ¿Y qué actitud tenemos con nuestros hijos, no es cierto? Deseamos lo mejor para ellos, a pesar de las ofensas, a pesar de todo. El padre tiene ese corazón que podemos entender de dar lo mejor hacia su hijo, aunque su hijo haya hecho mal. Y dice el texto que cuando su padre lo vio, aún estando lejos, corrió hacia él. Qué maravillosa actitud, Diego. Quería decir a los oyentes, a la audiencia, que aún no es tarde todavía. Aunque hayamos demorado, Dios nos recibirá. El Señor dice, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Esto está basada en la palabra bíblica en Isaías 48, versículo 9. Por amor de mí mismo. El hijo pródigo nunca pensó, ni pasaba por su mente que su padre tanto lo amaba. De tal forma que cuando él regresa a su padre, el padre lo vio de lejos. Él tenía en mente decirle muchas cosas, pero su padre no le dejó, no le permitió. Basta su retorno, basta su vuelta a la casa paterna, y ahí se abrazaron y las lágrimas de los dos se mezclaron. Ese es el amor del Padre. Y así mismo Dios, que dice el Señor en San Lucas capítulo 15, versículo 10 también, dice que los ángeles de los cielos se gozan por un pecador que se arrepienta. ¿Y por qué los ángeles se gozan en los cielos cuando un pecador se arrepienta, vuelven a su Creador? Porque ellos están viendo en la eternidad, ellos están viendo, observando lo que es el infierno, el lugar del tormento. Ellos están viendo. Nosotros los hombres vivimos en el tiempo, pero Dios mora en la eternidad. Y los ángeles están viendo esa llama que está subiendo al cielo. Isaías dice, el profeta Isaías dice que es una llama eterna. Jeremías, el profeta, dice que su humo sube, dice, por los siglos de los siglos. Y el mismo Jeremías dice también que es una densa oscuridad. Y el Señor Jesús sí que dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el Señor Jesús también dice, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, y vosotros estáis excluidos. Dios, el Señor quiere que vayamos, mientras que tengamos tiempo, humillados y arrepentidos a los pies de Él, y Él nos bendecirá y recibiremos las bendiciones más ricas de la vida. Muy bien, yo creo que se nos acabó el tiempo. Vamos a aprovechar de vuelta el próximo sábado. Vamos a estar de vuelta Diego, David. Creo que quedan muchas cosas por decir. Y ya en el próximo sábado, Dios mediante. David, muchas gracias. Gracias por compartir este maravilloso momento juntos. Muy bien, vamos a cantar un coro que se llama Somos el pueblo de Dios, y con eso vamos a terminar nuestra transmisión del día de hoy. Agradecemos también a todos los que nos acompañan por medio del Facebook a nivel nacional e internacional también. Somos el pueblo de Dios, vamos a cantar y con eso vamos a terminar esta parte de nuestra transmisión, agradeciendo siempre a los oyentes por compartir con nosotros este tiempo. Un saludo a las madres, Wilfrido, que se nos pasó. Sí,
desapercibido. Cierto, cierto. Gracias, David. Un saludo muy especial a todas las madres. Ayer fue el día de ellas y creo que todos los días hay que congratular ese inmenso trabajo que ellos hacen, esa dedicación de todos los días. ¿Sí me decías, David? Como estuvimos hablando tanto del Padre, me vino nomás a la mente el pasaje que también Dios menciona y se pone de ejemplo, y pone de ejemplo a la madre. Y dice el pasaje, se olvidará, la que dio a luz se olvidará de su hijo para dejarse de compadecer. Y dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Cómo Dios llama, invita y pone ejemplo para que busquemos y vayamos al Señor. Diego. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hasta el próximo sábado. No, cogamos actamos y cuando ella lejana y David, eso le quería decir, pues ya no le quería decir porque